Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que una visita inesperada puede cambiarlo todo entre dos personas? ¿Qué hacía Sinem Unsal en el camerino de Ozan Akbaba pasada la medianoche? Déjanos tu opinión en los comentarios. Lo que ocurrió anoche en el Teatro Kapkisane ha dejado sin aliento a todo el mundo del espectáculo. Mientras Ozan Akbaba ofrecía una de sus presentaciones más intensas en su obra dramática, nadie imaginaba lo que estaba por suceder detrás del telón. Cuando el reloj marcaba las 0:17, una figura conocida por todos los presentes fue captada por las cámaras de seguridad entrando al backstage. Era Sinem Unsal, vestida de negro, con una chaqueta larga y una expresión difícil de descifrar. No había periodistas presentes, no había equipo de rodaje. Todo parecía indicar que se trataba de una visita discreta, hasta que alguien filtró el metraje. En él se ve claramente cómo Sinem se detiene frente a la puerta del camerino de Ozan, respira profundamente y toca suavemente. La puerta se abre. Y aunque no se oye audio, los gestos de sorpresa y emoción de ambos actores son inconfundibles. ¿Qué hacía Sinem allí? ¿Por qué eligió ese momento para aparecer? Según una fuente del teatro que prefirió mantenerse en el anonimato, Sinem estuvo esperando más de una hora en el coche. Parecía nerviosa. Alguien la reconoció pero no quiso acercarse. Fue directamente a verlo cuando todo terminó. Esta declaración coincide con lo que se ve en el video, una mujer decidida, pero con una mirada cargada de nostalgia. Recordemos que hace unos meses, los rumores sobre una posible reconciliación entre Sinem y Ozan comenzaron a circular luego de que ambos fueran vistos compartiendo una comida en silencio en un café de Ñanta. Aunque en ese momento ambos desmintieron cualquier acercamiento amoroso, ahora las dudas resurgen con más fuerza. ¿Qué le dijo Sinem a Ozan en ese camerino? Al parecer, la conversación fue larga. Se estima que estuvo allí por más de 45 minutos. Nadie entró. Nadie salió. Cuando finalmente la actriz abandonó el lugar, llevaba el rostro iluminado por una media sonrisa y los ojos visiblemente húmedos. Al día siguiente, un enigmático mensaje apareció en las historias de Instagram de Ozan: algunas puertas solo se abren de noche. Frase que inmediatamente fue interpretada como una referencia directa a la visita de Sinem. Los fans explotaron las redes. Algunos aplaudieron el posible acercamiento, otros se mostraron escépticos. Y mientras tanto, Sinem rompió el silencio con una publicación sutil pero significativa. Subió una foto de una taza de té, con un libro abierto y la canción Esquidostlar de fondo. Una letra que habla de reencuentros, de heridas que el tiempo cura, y de amores que nunca terminan del todo. ¿Está todo dicho entre ellos? ¿O esta visita nocturna ha sido el primer paso hacia una reconciliación definitiva? Desde ese instante, los ojos de todo el país han estado puestos sobre ellos. Lo que parecía un simple encuentro nostálgico se ha transformado en una ola de interpretaciones, especulaciones y expectativas. ¿Será posible que el amor no haya desaparecido del todo entre Ozan Akbaba y Sinem Unsal? Una fuente cercana al equipo de producción reveló:
sin querer identificarse, que Ozan salió del camerino más tarde de lo habitual esa noche y que lo notaron pensativo, tocándose el rostro, como si intentara entender lo que acababa de pasar. La misma fuente aseguró que el actor no quiso hablar con nadie y se marchó solo en su auto, sin rumbo claro. Además, otro dato curioso llamó la atención. En el camerino se encontró una pequeña libreta olvidada, presuntamente de Sinem, con una cita subrayada, donde una historia termina, otra puede comenzar, si ambos están dispuestos. Esta frase, aunque no se ha confirmado oficialmente su origen, ha sido interpretada como una señal de que la actriz fue con. Aunque en apariencia todo fue espontáneo, algunos fanáticos sugieren que nada de esto fue casual. En redes sociales, los seguidores más detallistas han notado que en entrevistas recientes ambos actores habían dado pequeñas pistas. Ozan mencionó hace apenas una semana que hay personas que aunque se vayan, siempre están. Mientras que Sinem dijo en un live de Instagram que hay conversaciones que necesitan suceder tarde, cuando ya no duele tanto. ¿Estaban anunciando sin decirlo? ¿Preparándonos para un regreso mediático? ¿O simplemente se trata de dos personas que aún se importan y decidieron hablar en privado? Desde que el video de la visita se filtró, las redes sociales se inundaron de comentarios. Algunos de los más compartidos fueron: "Volved ya. Ustedes son el amor que merece una segunda oportunidad. Esto no es marketing, se nota en la mirada de Ozan cuando la abre la puerta. Eso es emoción verdadera. Sinem no habría ido si no sintiera algo fuerte. A veces hay cosas que nunca se superan". Incluso algunos famosos amigos de la pareja, como una conocida actriz con la que compartieron set, dejó un enigmático comentario en una publicación: "El corazón sabe cuándo volver a casa". ¿A quién se refería? Aunque Ozan Akbaba no ha ofrecido una entrevista formal tras el incidente, fue interceptado por la prensa en un evento cultural, donde se le preguntó directamente por la visita de Sinem. El actor, con una sonrisa enigmática, respondió simplemente: "A veces, cuando uno no espera nada, ocurre todo". Esa frase ha quedado grabada en la memoria de sus fans. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Ocurrió todo? ¿Significa que se reconciliaron? ¿O simplemente que hablaron lo que debía ser dicho hace tiempo? Horas después del evento, Sinem volvió a subir una historia. Esta vez, una fotografía de la luna llena reflejada en un lago, acompañada de la frase: "Lo que está destinado, siempre encuentra la forma". Las interpretaciones no tardaron en llegar. ¿Está hablando de Ozan? ¿De su carrera? ¿O de algo más personal? Lo cierto es que ambos se han manejado con una sutileza que solo ha alimentado el fuego. Nadie ha confirmado nada, pero todo parece indicar que la conexión entre ellos no se ha roto del todo. Hasta la próxima historia, porque en el mundo del espectáculo, el amor siempre tiene una segunda función.